Cordial saludo, mi nombre es Jairi Serenilla Moreno. El día de hoy voy a realizar el ejercicio sustentativo del problema seleccionado. Mi grupo es el 213022 barra el piso 650. Pertenezco a la sede de José Acevedo Gómez de la UNAD en el programa de Ingeniería de Sistemas. Bien, en mi problema, o en el problema que yo seleccioné, el problema 5, nos pide una universidad calcular el promedio o crear un sistema que calcule el promedio de notas de los estudiantes y nos haga un ranking basado en el rendimiento de estos. Donde nos solicitan, tenemos que solicitar al usuario el número de estudiantes que vamos a registrar. Para cada estudiante debemos registrar un nombre y 3 notas. Siguiente de eso tenemos que poner el promedio o calcular el promedio para cada estudiante según las 3 notas y crear una tabla o un ranking en orden descendente según el promedio de cada estudiante. Siguiente a eso, necesitamos mostrar esta tabla en el orden descendente. El mejor estudiante, y debemos mostrar también el estudiante como tal, con el promedio más alto. Y el promedio de todos los estudiantes al final. O el promedio general para todos los estudiantes. Bueno, lo que hicimos en el código como tal. Pues primero, estipular una función dato cantidad de estudiantes, estipulamos en 0. Y otra función que es suma de los promedios. Como tal, también estipulamos en 0, aunque se utiliza al último. Iniciamos con una bienvenida sencilla desde un print, algo que pinta en pantalla, y un ciclo Boolean, donde basándonos en una excepción de tipo numérico, gracias a este código de aquí, el dato de la cantidad de estudiantes nos lo pide ingresar. Entonces aquí nos manda, por favor, escribe la cantidad de estudiantes. Una vez nosotros ingresemos la cantidad de estudiantes, si no es numérica, se nos genera la excepción y nos dice solo puede escribir números. Una vez se cumple la condición de que sea numérica, por decir así, la excepción de que sea solo numérica, se nos cierra el ciclo Wheeler y nos manda al siguiente bloque. Aquí creamos o estipulamos una matriz donde tenemos 5 datos de X y la cantidad Y o el rango Y está determinado por la cantidad de estudiantes que pedimos arriba, que son los numéricos de esa cantidad. Siguiente a eso, pedimos nuestra primera coordenada de nuestra matriz, que sería nuestro nombre. Eso lo pedimos bajo la lectura de un rango de la línea de la cantidad de estudiantes, por decirlo así. Línea y obviamente que esté dentro de nuestra matriz la línea 0 o coordenada 0. 0, 0 por decirlo así. 0 y 0,5 hacia abajo en nuestra coordenada Y. Entonces, donde en este caso nuestra excepción es que solamente puede ser de tipo letras, es decir, solamente pueden estar letras en esta variable aquí de nombres, solamente pueden estar guardadas letras. Este dato aquí, nosotros al ingresarlo, obviamente solo letras para el nombre, se nos va a guardar en la coordenada o línea 0, es decir, nuestro primer 0 de la matriz. Y así por la cantidad de estudiantes que ingresamos, es decir, esto nos los va a pedir por nuestra cantidad, es decir, si nos pedimos 25 estudiantes, va a pedirlo 25 veces. Y va a estar siempre condicionado que si no son letras, nos va a generar la excepción donde solo puedes escribir letras y nos va a estar pidiendo una y otra vez el bloque. Una vez que digamos los 25 o digamos X estudiantes correspondientes con la excepción, o decir condición correctamente, se nos cierra el bloque y nos manda el siguiente, donde pedimos nuestra primera nota por obviamente la cantidad de estudiantes, donde a través de un ciclo Wheeler, obviamente con la lectura de las líneas de la cantidad de estudiantes, es decir, así la fila de la cantidad de estudiantes, Wheeler, nuestro ciclo Wheeler, determinamos nuestra variable nota 1 que se va a guardar en
la coordenada 1, que debe estar, o por decirlo así como se lee en este punto aquí, si no está entre 0 y 100, entonces se va a pintar esto de aquí, que sería, por favor, escribe una nota del 0 al 100. En dado caso, lo que ingresemos o el valor dato ingresado sea una letra o cualquier otra cosa que no sea un número, se nos va a generar la excepción del código, donde solo puede escribir números y van a volvernos a pedir. Pero si ingresamos correctamente un valor numérico que esté dentro del margen, por decir así, o rango de 0 al 100, se nos va a cerrar y obviamente los datos ingresados por la cantidad de los estudiantes va a guardarse en la línea 1 para los estudiantes. Y eso es lo que se va a tomar como nota 1. Esta misma estructura se repite para nota 1, 2 y 3. Siguiente a eso, calculamos el promedio. Nuestro promedio se va a guardar en nuestro quinto, por decirlo así, nuestro cuarto cero de nuestra matriz, o nuestra cuarta línea de nuestra matriz, donde la suma de la nota 1, el 1, o línea 1, más la nota 2 y la nota 3, se van a dividir entre el total de notas, que son 3. Y eso va a estipular el promedio. Esto se va a generar o va a hacerse por la cantidad de estudiantes, obviamente, leyendo esta cantidad en la línea como tal. Aquí en este punto lo que hacemos es organizar de manera descendente. Es decir, una vez calculados los promedios, esos promedios se toman y se comparan. Es decir, nuestro primer promedio se compara con el segundo. Si el primer promedio es menor que el segundo se va a subir en la escala. En vez de estar el primer puesto, se va a bajar el primero al segundo y el segundo, que está con mejor promedio, se va a subir al primero, o va a subir más uno, es decir, un escalón arriba. Si este mejor promedio es menor que otro promedio en comparación, obviamente bajo la lectura de los datos de los estudiantes, es decir, los promedios de cada uno de los estudiantes, si es menor que otro, se va a cambiar la posición entre este y este, entre ese y el otro valor. Así hasta tener organizados de manera descendente, es decir, el mayor va a estar arriba y los menores, según el orden descendente, van a estar abajo como tal. Eso va a organizar nuestra tabla que vamos a presentar más adelante como tal. Bueno, aquí en este punto lo que hacemos es, mediante la posición final, obviamente en lectura de la cantidad de datos de estudiantes, del rango, por decir así, se va a presentar para cada uno de los estudiantes, primero el puesto en el que quedan. Siguiente a eso, su nombre y el promedio, que obviamente se encuentra en su coordenada 4, es decir, la coordenada del 0,5 que encontramos, nuestro quinto cero, mejor dicho, que encontramos aquí en nuestra matriz. Se va a presentar. Y esto para cada uno de los estudiantes. Seguido de eso, el estudiante que se encuentra en la coordenada 0, es decir, el puesto 1, y tiene la posición, es decir, así, el promedio mayor que se encuentra en la posición 0.4, es el mejor estudiante porque tiene el promedio más alto según el cálculo realizado. Aquí, o mejor dicho, la organización que se genera en este punto aquí, donde están nuestros ciclos, o lectura de ciclos, diría yo. Seguido de eso, el promedio general. En el promedio general, entonces, hacemos una lectura mediante el ciclo for y se realiza la lectura de la cantidad de estudiantes, obviamente por el promedio, en el apartado de la línea 4, dicen nuestros promedios. Estos se suman, por decirlo así, se suman y se dividen entre la cantidad de estudiantes. Una vez sumados, aquí en nuestro programa va a pegarlo o presentarlo, donde el promedio general de todos los estudiantes fue tal, y nos presenta el promedio general de los estudiantes. Espero se haya entendido la explicación. Me enredé un poquito el último, pero que se haya entendido. Muchas gracias por prestar atención.